tocar esas áreas de nuestra vida que aún, quizá, aún no te hemos entregado. Te ruego, Señor, pues, por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Esta tarde vamos a meditar en un mensaje que va alusivo a cada una de las hermanas. No vamos a pensar simplemente en el hecho de aquellas que Dios les ha dado la oportunidad de ser mamás, sino que pensemos en el simple hecho de la palabra mujer. Y esto ya es una gran bendición, es una bendición para cada una de ustedes, el que sean mujer, porque es un reto en estos tiempos, es un reto las mujeres, y dentro de ello, bueno, Dios, dentro de sus propósitos, la concedió incluso al primer varón sobre la tierra. El título de este mensaje es El valor de la mujer. Dice en Isaías 49, versículo número 15: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Estas palabras son del profeta Isaías, dadas a través del Espíritu Santo, pero hay algo muy importante. Yo creo que difícilmente la mujer se puede olvidar de ese proceso de su embarazo y sobre todo de la etapa cuando da ese alumbramiento. Yo creo que difícilmente se han olvidado las que son mamás a estas alturas de ese proceso de alumbramiento, pero si en caso se hayan olvidado, la última frase es palabra, digamos, de nuestro mismo Señor o de nuestro mismo Dios, al decir: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esas son palabras del Señor. Dios nunca se va a olvidar de cada uno de nosotros. Se podrán olvidar ellas, pero Dios no se olvidará. Y hoy en nuestros días vamos a analizar que existen organizaciones que apoyan a la mujer, y yo creo que es bueno. Incluso la ONU apoya también a las mujeres. Y actualmente dentro de los gobiernos también existen este tipo de apoyos, y también hay asociaciones civiles que también brindan apoyo a las mujeres. Y las mujeres han tenido un gran avance, y esto es muy bueno. Ese avance que han tenido, pues ha revolucionado incluso el sistema en el cual vivimos. Y para un ejemplo de ellos, se dice que en julio, el 3 de julio del año 1955, las mujeres mexicanas votaron por primera vez en esas elecciones federales. Ha habido avances. Antes a lo mejor se tenían relegadas, no tenían ese voz ni voto, sino todo lo contrario. Puede ser que se tenían contempladas como un cero a la izquierda, ¿no? Donde no tenía ese valor. Pero ahora quiero platicarles de las mujeres que han pasado en la historia de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Quién nos recuerda el nombre de Sifra y Púa? A lo mejor ahorita por la mente no se nos viene, pero estas fueron las mujeres parteras que desafiaron al faraón. El faraón les dijo: cada vez que nazca un varón del pueblo de Israel, lo vas a aventar al río o al mar, ¿sí? Le vas a privar la vida. ¿O quién no se acuerda de Jocabed, que fue la mamá de Moisés? Ella también desafió por 3 meses, resguardando en casa la vida de Moisés. ¿O quién no se acuerda de Séfora? Séfora fue la esposa de Moisés, y Séfora fue una esposa leal y que brindó protección, pero tenía un hermoso significado. Su significado era ave. O recordemos a Ruth. Ruth fue una mujer moabita, no pertenecía al pueblo de Dios, pero demostró su lealtad a su suegra Noemí, y que cuando regresaron a Belén, ella terminó casándose con Boaz, y aún no perteneciendo al pueblo de Dios, ella viene en la descendencia de Jesús. Es algo hermoso, hermanos. A lo mejor puede ser que no le tomemos ese aprecio,
Pero si se mete a checar la genealogía de Jesús, se dará cuenta que esta mujer, no perteneciendo al pueblo de Dios, fue tomada para pertenecer dentro del linaje de Jesús. ¿Quién nos recuerda a Esther? Esther también salvó a su pueblo del exterminio ante el rey Asuero, donde ella dijo: si perezco, que perezca. Ella desafió irse a presentarse ante el rey Asuero e interceder por su pueblo. ¿Quién nos recuerda a María, la madre de Jesús? O a Isabel, que fue la madre de Juan el Bautista. Así como estas mujeres, hay muchas aún dentro de la Biblia. La mamá de Jacob, que se llamaba Raquel. Y hay más mujeres, la mamá de Sansón. No dice el nombre, simplemente dice la esposa de Manoa. Pero de ellas vemos muchas mujeres que son un gran valor. Y que en estos tiempos, yo creo que sigue siendo lo mismo, hermanos. Sigue habiendo ese mismo valor para las mujeres. Las mujeres tienen una gran estima para el Señor. Pero ¿cuál es la proposición de mi mensaje? ¿Qué tan importante o qué tan valiosa es la mujer en nuestro mundo? ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría si no hubiese mujeres? Escucha cómo Dios desde el comienzo pudo ver al hombre sentirse solo. Dios vio al hombre solo. En Génesis capítulo 2, versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Así que aquel hombre que está solo es un necio. Es un necio. Porque si Dios vio que Adán estaba solo y dijo esto, le haré ayuda idónea para él. O sea, le daré su pareja ideal, lo mejor para él. Entonces, mis hermanos, aquel que aún en estos tiempos sigue solo es un necio. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el valor que tiene la mujer en la sociedad y también en casa o en el trabajo, desafortunadamente la tenemos, los que la tenemos, no la valoramos. A veces ya se nos hizo costumbre amanecer y saber que está tu esposa ahí, pero a veces no la valoramos, hermanos. Y según en la figura que estemos, a veces el esposo no lo valora, a veces los hijos no la valoran. Desafortunadamente no se valora. Pero la madre tiene un valor agregado. Y los que la tenemos como esposa y que es madre, necesitamos expresarle ahora, en vida, lo que sentimos. No cuando ya no estén aquí. No tiene caso. No tiene caso que le lleves tantas cosas cuando ella ya no está aquí. Ya la palabra dice que su mente está puesta en el olvido. No está diciendo: sí estoy viendo las flores que me enviaste. Sí estoy viendo que me trajiste música o que viniste a visitarme aquí al panteón. Nada, todo eso perece con ella al momento de morir. Entonces, este mensaje vamos a hablar y vamos a destacar de la mujer en todos los sentidos, y no solamente como aquella ama de casa. Tenemos muy tipificado en la mente el pensar y decir: bueno, es que la mujer debe ser ama de casa. Ese es el primer concepto a veces del varón, ¿no? Pero pues las mujeres también son emprendedoras. Hace un momento tuvimos la oportunidad de leer Proverbios capítulo 31 del 10 al 31, y vemos todas las virtudes o cualidades favorables que tenía la mujer virtuosa. Desde el momento que ella también trabajaba, hacía negocio, adquiría propiedades, y todavía iba y atendía al esposo, a los hijos. O sea, la mujer tiene muchas virtudes, hermanos. A veces los varones no queremos ver, desafortunadamente, el lado de las virtudes o el valor de las mujeres, ¿no? El primer punto de ellos, el valor de la mujer de liderazgo. El valor de la mujer de liderazgo. Se dice que la primera presidenta de una república fue una mujer llamada Vigdis en Islandia, y esto fue en el año 1980 hasta el año 1996. Estuvo cuatro periodos como presidenta.
Y ella fue elegida democráticamente, convirtiéndose en la presidenta por un largo tiempo. Ahora, ¿usted recuerda cuándo se eligió la primera presidenta aquí en México? El año pasado. ¿Y cuándo entró a su gobierno? El 1 de octubre. Para nosotros, como nuestro país, pues es la primera vez. Es la primera vez que sucede esto, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, muchas veces es porque la gente se encuentra ya cansada de la situación política mala y desordenada a veces. Y esto ocasiona que al varón a veces se le haga de lado para que gobierne en su lugar a alguien más, ¿no? Pero pensemos en esto, que la primera vez que el pueblo de Dios pidió ser gobernado por un varón, se pidió que fuera un hombre, no una mujer. Estamos hablando que el valor tiene una mujer de liderazgo, ¿sí? Pero dentro de los planes de Dios, cuando se pidió que gobernase a la nación de Israel, pidieron que se gobernase por un hombre. Esto lo dice 1 Samuel 10, capítulo 1. Tomando entonces Samuel una redoma o una botellita de aceite, dice que la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Quién hizo esto? Samuel. Samuel hizo esto para ungir al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamó ese primer rey? Saúl. Entonces, en los planes de Dios y en los tiempos de los jueces, ellos ejercían una autoridad, porque estamos hablando, nuestro mensaje va en el libro de los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Ejercían una autoridad para juzgar y hablar de parte de Dios. Pero aquí nos habla de una mujer que ejerció ese derecho de autoridad sobre la nación, como lo dice ahí en Jueces capítulo 4, versículo número 4. Si usted lee en la Biblia referente a las mujeres, es la única mujer jueza, es la única mujer profeta aparte o profetiza. Jueces capítulo 4, versículo número 4, la primera parte, dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, y esa mujer se llamaba Débora, ¿sí? Entonces la palabra gobernar la podemos entender como autoridad, pero nosotros vamos a enfocarnos sobre ese liderazgo que tuvo esta mujer. ¿Por qué tuvo que gobernar entonces o liderar esta mujer llamada Débora? Si nosotros comenzamos a leer el capítulo 4, en el versículo número 1, escuchen lo que nos dicen. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Qué expresión tan clásica, ¿verdad? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Ahora preguntémonos, ¿cuántas veces hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos portado neciamente y hemos desobedecido a hacer la voluntad de Dios? ¿Quién era Ahod? Ahod era un juez. Si usted lee el versículo 3 de Jueces, se va a dar cuenta de lo que hizo este juez. Este juez fue y mató al rey. Dice la palabra que él era izquierdo o zurdo. Y cuando se entrevistó con este rey, dice que él sacó su cuchillo con doble filo y se lo enterró hasta el puño. Incluso dice que como era muy grueso este rey, muy gordo, se le salió incluso, dice literalmente, el estiércol. Eso fue lo que hizo este hombre. Y él mantuvo a la nación en un tiempo de paz y tranquilidad cuando él estuvo de juez al frente de la nación. Entonces la responsabilidad que llevaba ahora esta mujer llamada Débora, llevaba prácticamente sobre sus hombros la responsabilidad de llevar por un buen camino a la nación de Israel. Ahora, Israel volvió a pecar ante los ojos de Jehová después de la muerte de este juez llamado Ahod. ¿Qué es lo que hizo la nación nuevamente? Lo que solía hacer, mis hermanos, la idolatría. La idolatría. ¿Quién es nuestro Dios falso, hermanos? ¿Quién es nuestro Dios falso? ¿Cuántas veces
has privado de venir a la casa de Dios por algo que tú le das más importancia. Ese es tu Dios falso, hermanos. Es el Dios que desafortunadamente nos quita la atención del verdadero Dios. ¿Qué nos dice Jueces capítulo 3 versículo 30? Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. ¿De quién estábamos hablando? Nuevamente, retrocedo un poquito referente a Ahod. Una vez que Ahod liberó, siendo juez, a la nación de Israel, dice que reposó 80 años. 80 años de tranquilidad. ¿Qué tan importante eran entonces los jueces en esa etapa? Débora llegó a ser una sierva, llegó a ser una mujer fiel, llegó a ser una mujer obediente a Dios, y esto le llevó a gobernar o a liderar a la nación también en un momento crítico, porque ella representaba para Israel, en un sentido figurado, ser su madre. En un sentido figurado, ¿madre de quién? De la nación. ¿En qué sentido? Para poderlos aconsejar, dirigir y enderezar sus pasos, como lo expresa ella en Jueces capítulo 5 versículo número 7. Fíjense lo que ella escribió este canto y cómo ella representa ese papel de madre hacia Israel. Jueces 5:7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Ese es el papel que ella cumplió. Ella se identificó como madre de Israel. Y aquí viene el enfoque para las hermanas esta tarde. Cuando una madre es temerosa de Dios, siempre va a estar al pendiente sobre sus hijos. Si usted tiene hijos como madre, los hijos no tienen la autoridad, usted tiene la autoridad sobre sus hijos. Si sus hijos son menores, usted tiene la autoridad de traerlos a la casa de Dios. Dios se lo va a demandar si usted no los trae a la casa de Dios. Hermanos, yo a mi hijo, cuando él estaba en casa, ¿sabes qué? Tenemos que ir al templo. Y ahora que no está en casa, hace rato escribí, necesito que te conectes a las prédicas. Si no estás yendo a una iglesia, conéctate a las prédicas. Tenemos la responsabilidad, los padres, de guiar a nuestros hijos en la cuestión espiritual, hermanos. Yo sé que a lo mejor la mayoría aquí ya tenemos hijos adultos, pero si aún tienes hijos pequeños, tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos. Débora, en un sentido figurado, era la madre de la nación de Israel. Entonces, si tú, siendo madre, necesitas a tus hijos instruirlos, guiarlos, incluso a tu familia en general. Y además de ello, mis hermanos, las hermanas deben de acobijar con sus oraciones de amor a los hijos, pidiendo la protección para ellos. Eso es lo que debemos de hacer. Este mensaje es para las madres, pero también corresponde para los padres. Tenemos esa responsabilidad. Tenemos hijos fuera del camino. Si somos líderes, ¿cuánto más debemos de hacer en casa? ¿Cuánto más? Necesitamos entonces tener mucho cuidado con eso y dar la dirección correcta. ¿Qué es lo que dice Proverbios 1:8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, pero escuche la segunda parte de este proverbio, y no desprecies la dirección de tu madre. No desprecies la dirección de tu madre. ¿Estás como madre dándole la dirección correcta a tus hijos? ¿Estás como machetito detrás de ellos o dejas que ellos hagan su voluntad? La autoridad se la dieron a Débora. Y Débora se dijo ser madre de la nación de Israel. Yo no sé si tú tengas la autoridad como madre o la tengan tus hijos. Ahora, prácticamente, mis hermanos, ¿cuál era el problema de la nación de Israel? El pecado. ¿Y hacia dónde iba el pecado? ¿Hacia Débora? No. ¿Hacia dónde iba el pecado?
El pecado iba contra Dios. Cuando tú y yo fallamos, no le fallas al pastor, no le fallas a tu hermano de la congregación, no. Tú le fallas directamente a Dios. Tu pecado va contra Dios. Escuche cómo lo dijo David en uno de los salmos, cuando él pecó y cuando él lo confesó. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es importante reconocer con seriedad el pecado, porque el pecado es lo primero que nos hace que nos separemos de Dios. La nación había pecado, se había vuelto nuevamente a la idolatría. Y esta mujer llamada Débora dijo: no, necesitamos volver a la nación a los pies del Señor. Y si tú como padre o madre, tus hijos no andan en el camino, necesitas hacerlos volver ¿a dónde? Al camino. Si ahorita que son pequeños no podemos con ellos, deja que crezcan. Y van a ser dolores de cabeza. Lo digo por experiencia. Esto me lleva a mi segundo punto. El valor de la mujer de sabiduría. La mujer debe tener sabiduría. La nación, como siempre, dice, volviéndose hacia atrás, a las tradiciones, a las costumbres y sobre todo a la idolatría. Estaba influenciada por las naciones que la rodeaban o vivían alrededor de ella. ¿Cuántas veces nos dejamos influenciar por el amigo, por el vecino, por las amistades, por los compañeros de escuela, por los compañeros de trabajo? Y nos comportamos como ellos, adoptamos las costumbres de ellos, hacemos lo que ellos hacen. Pues aquí la nación estaba con el problema de la idolatría porque estaban siendo influenciados, pero todo ello hacía molestar ¿a quién? A Dios directamente. Dice Jueces capítulo 2 versículo 11: los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. ¿Qué es lo que más le molesta a Dios de nosotros? La idolatría que podamos tener. Por ello, en su soberanía Dios utiliza las situaciones y las circunstancias. Y esto hizo a Israel que en cierta manera hacerlo entender, aunque parezca difícil. ¿Cuántas veces van a pasar cosas en nuestra vida que no las vamos a querer entender, pero van a ser necesarias que acontezcan, hermanos? Esto con la finalidad de hacernos recapacitar de cómo estamos nosotros en nuestra vida en lo personal. Si vienen las circunstancias, no lo niegues, hermano. Dios va a usar las cosas para hacer volver tus pasos. Y esto fue lo que hizo con la nación, hacer volver los pasos de ellos. Jueces capítulo 4, versículo número 2. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán. Los vendió, en otras palabras, permitió que los venciera Jabín, rey de Canaán. Permitió. Dice, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. ¿Usted recuerda lo que permitió Dios en la vida de Job? Que fueran exterminados sus animales, sus hijos y por último, su salud. Dios va a permitir cosas, hermanos. Nomás cuando vengan las situaciones, sepamos quién nos permitió. Porque eso nos va a hacer reflexionar cómo está nuestra vida delante de Dios. Jehová dice, los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Entonces, esta situación no fue fácil para Israel. Porque esa etapa dura que ellos experimentaron fue de tribulación. Y eso nos hace saber que nosotros necesitamos. En este caso, ¿usted de quién necesita? ¿Del que está a su lado? ¿Con el que usted convive? Usted necesita más de Dios, mis hermanos. Dice Jueces capítulo 4, versículo 3.
Jabín tenía, dice, 900 carros de hierro, y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia, hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. ¿Cuánto duró ese sometimiento? 20 largos años. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel cautivo o de esclavo en Egipto? 430 años. ¿Cuánto quieres estar tú en tu condición? Por nuestra desobediencia, por nuestra dureza de nuestro corazón. Dios va a permitir cosas, pero hasta que no te vuelvas, hasta que no lo reconozcas en tu vida, entonces te vas a volver. Aquí les permitió 20 largos años. ¿Qué es lo que hacía Jabín con ellos? Bueno, difícilmente los trataba mal, con crueldad, dice, y con violencia. Así los trataba. Se sentía poderoso este rey de Canaán. Entonces, Dios debería ser el primero que nosotros busquemos cuando nos enfrentamos en problemas. Eso lo hizo suplicar a Israel para que terminaran esos 20 largos años de servidumbre. ¿Saben qué hacían ellos? Pagaban impuestos. Por ello Dios les levantó una mujer gobernadora o con autoridad. Y además esa mujer hablaba a favor de Dios. Lo que Dios le decía, ella lo anunciaba ¿hacia dónde? Hacia la nación. Eso es lo que hacía. Hablaba ella a favor de Dios ante el pueblo. Y eso le daba a ella sabiduría para hablar con prudencia. ¿Qué nos dice Jueces capítulo 4, versículo 4? La última parte dice: Débora profetiza, mujer de Lapidot. Entonces, esa mujer era Débora como profetisa y como jueza, y como saber cuándo verdaderamente eres una sierva de Dios. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber que ella era una sierva de Dios? Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18 dice: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Cómo saber que Débora era una sierva fiel del Señor? Porque todo lo que ella hablaba se cumplía. Todo. Pero también había lo opuesto. Aquel que no era un verdadero profeta, y era también fácil de identificarlo. Deuteronomio 18:22 dice: Y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. La gran diferencia entre un profeta de Dios y el que no era. Pero aquí viene el enfoque para las mamás y para la iglesia en general. Las madres deben de ser como Débora, hablar palabra en favor de Dios. La gran diferencia es que ahora ya no hay revelación. Ahora necesitan hablar de lo que ya quedó revelado en la Biblia. ¿De qué manera? Con sabiduría, para que con esa sabiduría puedan las mamás confrontar a los hijos, diciéndoles lo que les sucederá si los hijos no se vuelven al redil, si no se vuelven al hogar o de sus malos caminos, o cuando omitan el consejo sabio y prudente de una madre, porque la madre lo hace con amor, ¿no? O cuando tú regañas a tu hijo, ¿lo regañas con odio? No, lo regañas porque lo amas, lo disciplinas porque lo amas y porque no quieres que se pierda. Por eso la madre o el padre lo hace de esa manera. ¿Qué dice en Proverbios 4:20? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Eso es lo que estaba diciendo. Inclina tu oído a mis razones. Pero le está diciendo, está atento a mis palabras. ¿Cómo entonces tú como madre o padre debes de hablar a tu hijo? Con sabiduría. Con sabiduría. Débora fue una mujer que dirigió a la nación ejerciendo juicio, y esa sabiduría que ella tenía solo provenía de Dios.
Así que la gente que la buscaba donde ella solía estar era para que le solucionara sus problemas. Cuando tu hijo se acerca, ¿qué tanta sabiduría tienes como madre o padre? Si no lees la Biblia, si no oras, si no buscas al Señor, ¿cómo vas a aconsejar a tu hijo? ¿Qué palabras le vas a decir? Si no hay nada en ti. ¿Por qué ella podía aconsejar a la nación y mirarlos como a hijos? Porque le solucionaba a ella los problemas a la nación de Israel. Ahora preguntémonos, cuando nuestros hijos tienen problemas, tienen necesidad, ¿han encontrado en nosotros la respuesta de parte de Dios? ¿En nosotros como padres? ¿O los hemos dejado ofuscados, molestos? Ella daba solución. Jueces capítulo 4, versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Iban y la buscaban a ese lugar. ¿Con qué tanta frecuencia te buscan tus hijos para que les soluciones un problema o les des un consejo? ¿Te buscan a ti? ¿Te llaman a ti? ¿O llaman a una amistad? ¿A quién buscan? Yo digo que está bien que oren directamente, pero a veces necesitan platicárselo a alguien. Y tú como padre o madre necesitas tener la sabiduría de Dios para que puedas darle un buen consejo a tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace una madre? Debe de solucionar problemas, traer la paz y la tranquilidad y no agravar más las situaciones. Y solo eso lo puede ejercer cuando ella tiene amor por la familia. Como lo dice Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Versículo 27, la primera parte, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Considera los caminos de su casa. ¿Por dónde estás caminando tú como padre? ¿Y por dónde están caminando tus hijos? ¿Llevan el mismo camino? ¿O cada quien va por su rumbo desde muy temprana edad? La mujer virtuosa dice que abría su boca con sabiduría y con la ley de clemencia está en su lengua. O sea, les hablaba con benignidad, con compasión, con misericordia. Eso era clemencia, de esa manera les hablaba. Esto me lleva a mi tercer punto. El valor de la mujer estratega. Cuando la nación de Israel clamó, sabían que lo que contaban, ellos sabían lo que contaban de Canaán, que tenían armas peligrosas, que tenían 900 carros cerrados y que se sentía un ejército poderoso, ya que en las ruedas que ellos traían, en sus carros, en las ruedas traían armas cortantes que mutilaban los pies cuando ellos perseguían a sus enemigos. Por eso se sentían capaces. Ella, como sierva o profetisa, dice que mandó a llamar a un varón, o como madre de Israel, y con la sabiduría de Dios le quiso dar estas instrucciones a ese varón que ella le mandó a llamar. Por eso digo que ella era estratega, tenía estrategias para poder enfrentar a los de Canaán. Jueces capítulo 4 versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ella le estaba diciendo lo que tenía que hacer, pero le hace esta pregunta: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor? Eso le estaba diciendo ella. Quiere decir que si no le había dicho eso Dios aún a Barak, quiere decir que entonces no había comunicación, ¿verdad? Barak estaba por otro lado. Por eso es importante que esta mujer profetisa tuviera estrategia de cómo enfrentar a sus enemigos. Este es nuestro enfoque para las mujeres. ¿Cuántas de las veces no has aconsejado a tu hijo diciéndole
lo que le conviene o lo que no le conviene o lo que no debe de hacer. Esa sabiduría, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿Cómo lo obtienes? ¿Cómo lo obtienes? Leyendo su palabra, orando y pidiendo esa sabiduría para poder aconsejarles. Y esos consejos que sean prudentes, pero que también sean razonables. Débora, todo se lo dijo a Barak, como lo dice en el versículo siguiente. Ella le explicó lo que tenía que hacer. Como madre espiritual, podemos decirle, y estratega de la nación de Israel, ella le dijo lo que tenía que hacer. Jueces capítulo 4, versículo 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisará, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dice, los voy a traer hacia ti, Barak, y hacia ti con todo tu pueblo, con tus gentes que tienes. Entonces, escuche la inseguridad, el temor de Barak, comportándose como un niño con sus temores ante una madre, y escuche lo que le dijo Barak. Jueces capítulo 4, versículo 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. ¿No se les parece a nuestros hijos de repente cuando tenían temor de algo y que te extendía la mano para que fueras junto con ellos? ¿No les recuerda también esto a Moisés? En cierta ocasión fue en Éxodo 33:15 que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es lo que le estaba diciendo directamente Moisés a Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Barak le dijo, si tú fueres conmigo, yo iré. Le estaba diciendo eso a Débora. Barak entonces acató toda la estrategia de guerra de esta mujer, Débora, de esta profetisa. Así que le juntó la gente, pero no fue solo. ¿Qué nos dice Jueces capítulo 4, versículo 10? Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y este fue el resultado de Barak. ¿Saben qué significa Barak? Relámpago. Y él fue quien dirigió el ejército de Israel, ayudado por la estrategia de esta mujer llamada Débora. Jueces 4:15 dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. ¿Qué es lo que hizo Barak? ¿Por qué los llevaron a ese lugar? Porque en ese lugar sucedió algo muy importante. El Señor ahí confundió y perturbó a Sísara y a su ejército, estorbándoles la movilidad de los carros de guerra por medio del desbordamiento del río Sisón. Eso fue lo que hizo Dios. ¿Saben cómo les gustaba a este guerrero de Canaán pelear? A Sísara, en lugares amplios, para que sus carros pudiesen moverse, y como en las llantas traían, podemos decir, cuchillos o algo para cortar o mutilar, eso es lo que hacían cuando comenzaban a correr despavoridos. Barak significa relámpago. Dicen que Dios desbordó el río Sisón, lo desbordó antes de la batalla. ¿Qué pasó con los carros? Se atascaron, y ahí tronó Dios con gran trueno, y se asustaron, y los 10,000 israelitas se fueron a matar a todo este ejército. Versículo 16, estoy en Jueces 4. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. La estrategia de esta mujer llamada Débora. ¿Qué tan estratega eres tú como mujer? ¿Cómo ayudar a tu familia?
¿Cómo lo haces? Deberías hacerlo con sabiduría, con liderazgo o autoridad que el Señor te da. Y esta es la conclusión del mensaje. Israel tuvo victoria después de la estrategia de Débora, al igual que cada una de las madres o mujeres que están aquí en este lugar. Podemos reconocer que si tu hijo o tu hija triunfa en la vida, o si tu hogar está estable, o si tu matrimonio es feliz, es porque eres valiosa en casa. Entonces, el triunfo, déjame decirte, no es del varón, no es de los hijos. ¿De quién es? De Dios. Pero en este caso, la batalla, ¿quién la ganó? La ganó el pueblo a través de una mujer. ¿Qué dice Jueces capítulo 4, versículo 9? Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. ¿A quién le dio honor Dios? A ella. Cuando le dijo esta frase, mis hermanos: porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿A quién le reconoció Dios? A ella. A ella le reconoció la estrategia, la victoria, el gane. Entonces, mis hermanas, si tú estás bien, Dios te va a honrar como mujer por lo que tú haces, con tu vida, con tus hijos, en tu casa, con tu matrimonio, con todo lo que tú haces. Hay una frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y ese es un refrán que sugiere que una mujer influye positivamente en el éxito de un hombre. Influye positivamente en el éxito de un hombre. ¿Qué nos dice Jueces 4:14? Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de Barak estaba Débora. Así que, mis hermanos, detrás de cada uno de los que estamos aquí, seas esposo, seas hijo, está una gran mujer. Dice el versículo para terminar y hace una pregunta: ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Quién es el que sale delante de ti, mujer, en tu casa, en tu vida? Dios. Dios es el que va delante de ti. Eso fue lo que le dijo ella. Dios ya salió delante de ti, Barak. Y Él es el que te va a dar la victoria. Él es el que te va a ayudar. Y es cierto, hermanos, quien va delante siempre de nosotros no es el varón, no es la mujer. ¿Quién es? Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que hay mujeres valerosas y a veces nos hemos acostumbrado tanto a que son nuestras compañeras por mucho tiempo y que no les damos ese valor agregado. Se nos ha hecho una costumbre, pero necesitamos reconocer el valor que tienen, Señor. Cada una de las hermanas, madres, cada una de las mujeres que están aquí en esta tarde, Señor. Te ruego, Señor, que nos hagas comprender, Señor, y darles ese valor agregado. Nosotros no se lo podemos dar, pero ellas ya lo obtienen, porque fueron también compradas a precio de sangre por Cristo Jesús. Y Jesús, cuando vino, no se fijó si era hombre o mujer, así como ni esclavo ni libre, porque Jesús nos puso en un mismo nivel, Señor. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.